¿Qué tal? Soy Miguel Ángel Pla, psicoterapeuta, y hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la esquizofrenia. Como ejemplo gráfico para que ustedes puedan ver los síntomas de una persona, llegó a mi consultorio un joven entre 18 y 20 años que empezó a tener un cambio en la conducta y que sus padres percibían como algo relativamente normal, propio de la edad. Este joven empezó a retraerse, a alejarse de sus amigos, de su familia, disminuyó su nivel académico, descuidaba su aseo personal y tenía problemas con el sueño. Después de varios días o semanas de tener este comportamiento, se presentó una crisis grave de agitación y ansiedad. Sentía que lo miraban, que la gente le quería hacer daño, que lo perseguían y empezó a escuchar voces que hablaban con él dentro de su cabeza. En esta condición se le llevó al hospital, se le puso medicamento y después de una semana o dos salió del hospital ya sin estos síntomas tan molestos. Pero el joven quedó con un aplanamiento afectivo que puede llegar hasta la lixtimia, que es la incapacidad para transmitir las emociones. Es importante que usted sepa que la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad química y eléctrica del cerebro que si no se trata y el paciente recae varias veces en estos cuadros, el daño al cerebro puede ser bastante grave. Hoy tenemos a nivel mundial el 1% de la población que padece este trastorno y que necesita un diagnóstico y un tratamiento oportuno, porque si el paciente recae varias veces en estas crisis, puede llegar a tener consecuencias muy graves, no solamente desde el punto de vista orgánico en el cerebro, sino desde el punto de vista de su funcionalidad dentro de la sociedad. ¿Por qué estos pacientes perciben la realidad de una manera distinta y empiezan a sentir cosas extrañas? En el cerebro, las neuronas que tenemos tienen un espacio entre neurona y neurona en donde hay un líquido que llamamos la sinapsis. Cuando la sinapsis se altera por un exceso de dopamina, el cerebro se irrita y esto es lo que produce todos los síntomas que acabamos de mencionar. La función del tratamiento farmacológico es antagonizar el exceso de dopamina entre neurona y neurona y le da tranquilidad al cerebro para que el sujeto recupere la realidad. Existen tres tipos de síntomas de la esquizofrenia: los negativos, los positivos y los cognitivos. Los negativos son los más difíciles de detectar porque pasan casi desapercibidos. El sujeto se empieza a alejar, se reduce el interés social, ya no hay una resonancia afectiva y esto empieza a afectar mucho la funcionalidad del paciente en la sociedad. Los síntomas positivos son el lenguaje desorganizado e inconexo, la conducta bizarra y dos síntomas básicos que son claves, que son las alucinaciones y los delirios. El sujeto interpreta de una manera inadecuada la realidad, sienten que alguien los persigue o que quieren hacerles daño. Y por último, los síntomas cognitivos, en donde no hay una lógica a la hora de hablar, pierden atención y hay una memoria de trabajo alterada, lo que llamamos working memory, y es la que nos sirve para funcionar en el día a día. Hay una cantidad importante de medicamentos que los médicos prescriben para este padecimiento de la esquizofrenia y básicamente son los antipsicóticos combinados con estabilizadores del ánimo. Estos permiten controlar el exceso de dopamina y ayudan al paciente a menguar o a disminuir importantemente los síntomas de este padecimiento. Estos medicamentos está comprobado que dan excelentes resultados. Ahora bien, se necesita explicar al paciente muy bien y muy detalladamente en qué consiste su enfermedad, cuáles son las consecuencias y las implicaciones que puede tener si no se atiende, para que él pueda aceptar los medicamentos por decisión propia. Muchos pacientes abandonan el tratamiento farmacológico porque se resisten a depender de un medicamento. Si el paciente no se trata y no colabora, aumenta obviamente el costo del tratamiento porque éste tendrá que ir varias veces al hospital y la complicación de la enfermedad puede llegar hasta la muerte. La comunicación psicoterapeuta, paciente y familia del paciente
Es importante para que no deje de tomar sus medicamentos ni de asistir a la psicoterapia, ya que los medicamentos por sí solos no van a resolver el problema de fondo. Es necesario la combinación de la psicoterapia y los medicamentos y el apoyo de la familia, a quienes muchas veces se les pide que asistan a terapia para que aprendan a ayudar y a apoyar al paciente. Al lograr esta comunicación paciente-psicoterapeuta-familia, se logra una mejor evolución de esta enfermedad. Se incrementa la satisfacción del trabajo en el paciente y hay menos molestias en la evolución del tratamiento y una franca recuperación del paciente. Si usted tiene un familiar o amigo que presente estos síntomas, invítelo a que consulte a un psicoterapeuta, ya que las consecuencias de no atenderse pueden llegar hasta la pérdida del contacto con la realidad, o sea, una psicosis, o hasta la muerte. Les invito a visitar mi página www.psicoterapiamp.com y a hacer una cita al teléfono 83 78 47 10. También me pueden encontrar en Facebook como Psicoterapia MP y en YouTube como Psicoterapeuta Miguel Ángel Pla. Gracias y hasta el próximo miércoles, en donde estaré hablando del tema TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Hasta pronto.